Mañana, y bueno, vamos a saludar a un amigo que con el arbolito de fondo queda hermoso. Germán Fraga Machado. ¿Cómo estás, Germán? ¿Bien? Pero muy buenos días, Juan Carlos, y bueno, muy buenos días a la audiencia. Y aquí estamos, ¿no? A ponernos al servicio de esta radio, de ustedes y por supuesto a la audiencia, ¿no? Claro, Que esperamos, ¿no? Que nos guíen un poco a través de esta conversación. exacto. Bueno, para meternos en tema, vos desde hace cuánto tiempo estás estudiando, investigando la historia de nuestra ciudad. Por lo menos 3 años. 3 años puede ser, alrededor de 3 años. Sí, sí, Más o meses menos. más, meses menos. Está Sí. bien. Y lo primero que te encontraste que te sorprendió. Lo primero que encontré que me sorprendió, bueno, que yo pensaba que no iba, no iba a ser demasiado interesante o no iba a haber demasiada profundidad, teniendo en cuenta además que Sarmiento es un pueblo o estación, barra estación, ¿no? Relativamente joven, ¿no? El 11 de junio de 1884 es la fecha más o menos oficial de fundación. Eh, y dije, no sé si va a haber cosas tan interesantes, pero realmente las hubo, las hay. Y a medida que uno se zambulle más y va con mayor profundidad en las cosas, sí, me encontré con... realmente me empezó a enganchar, me empezó a generar mucho interés. Bueno, siempre hubo dudas sobre la fundación de la ciudad, ¿no? Totalmente, totalmente. En la década del 90, mira, yo lo traje como referencia, en la década del 90, el señor Badié, Sí. Ramón Héctor Badié, Vamos a tener que apagar el arbolito porque... da mucho brillo. Bueno, Sí, Permiso, vale, ¿me sí, puedo sí, entrar? sí, sí, vamos. Quédate, Germán. Porque se nos va de foco las luces, nos hace que Ahí la está. cámara de televisión... pero las luces son más lindas que yo, Juan Carlos, déjenla prendida. ¿Viste? Estamos en vivo, No es mala estamos- idea quitarte a vos y dejar las luces, pero bueno, las luces no hablan, así que... Las luces no hablan, bueno, es cierto, es cierto. Ahí es quedó, cierto. ahí quedó. No van Ahí a quedó. conseguir material de las luces. Claro. Pero, y realmente sí. Bueno, lo de Badí también generó conflicto, Es distintas opiniones. es una polémica, digamos, no porque hasta el supuesto centenario, o sea, 1884, no se había definido con total seguridad la cuestión de quiénes habían sido los fundadores o el fundador de la estación de Capitán Sarmiento, de la parte, digamos, urbana de Capitán Sarmiento. Sabemos que la rural desde 1860 o por ahí antes ya había ciertas estancias, la de la familia de los Urioste, por ejemplo, algunas de las más famosas, Molina, etcétera, que ya existían desde antes, pero con respecto pero con respecto en sí mismo a la parte urbana, ¿no? Lo que se configuraría como un pueblo, era algo que recién ya decimos en esa época, en la década de 1880, 1882 se crea la estación, el 1 de mayo de 1882 se habilita el ramal Victoria Pergamino, eh, y la estación de Capitán Sarmiento, también la planta baja, se crea en el año 1882. Ajá. La planta alta después es un poco después, a principios del 900, que es donde vivía la familia del jefe de la estación. Germán, y que la distancia entre las ciudades sean más o menos parecidas, 30, 30 y pico kilómetros. Es algo pensado por los ingleses, sí, es algo, supuestamente cuando ya estaba dibujado, por así decirlo, donde iba a ser cada estación, se contempló una distancia, no me quiero comprometer específicamente con los kilómetros, pero ya esa distancia se estableció. Entre 30 y 35 kilómetros, que es lo que nos separa. Alrededor de eso, es lo que separa cada una. Pero ya te digo, es sorprendente porque uno diría hasta que poco interés ciudadano hubo en la cuestión, que en 1884 todavía no había una historia formal o taxativa alrededor de, bueno, quiénes habían sido los fundadores o los primeros pobladores del área urbana de Claro. Capitán Sarmiento. Claro, porque lo que se hizo fue determinar que cada 30 kilómetros, para poner un número, Sí, alrededor. haya estaciones, Exacto. no ciudades. Claro, O sea, claro, digamos, después vino la población que se uno quedó. puede verlo en un montón de lugares que generalmente, a raíz de la estación a veces se han generado pueblos, o poblaciones, si no queremos decir específicamente pueblos. Pero a veces no, hay otras estaciones que han quedado casi Sí. abandonadas.
o que han sido sencillamente para el transporte de granos. Pero es cierto que generalmente que se ponga una estación, que se ponga un lugar de esa manera, una vía de comunicación, ¿no? Que es esencialmente eso, permite eso. Pero otros pueblos, por supuesto, hay otras poblaciones, otros fortines mucho más antiguos, hay estaciones Claro. de ferrocarriles que yo te digo, no siguen esta tendencia por la sencilla antigüedad, ¿no? Arrecifes, por ejemplo. Mucho sencillo, Arrecifes, el pueblo, o sea, la parte de Arrecifes se creó muchísimo antes de la estación, ya a fines del 1700. San Antonio de Areco también, Lo entonces. mismo San Antonio, Salto, me parece. Hay variadísimos ejemplos si uno Claro. se pone a buscar. Así las estaciones de tren llegaron en forma posterior a la ciudad. En cambio aquí, gracias a la estación, se generó la ciudad, el pueblo. En aquel Uno momento. diría que sí, sí. Desde ya que, bueno, es la cuestión reñida de esta cuestión. ¿Hubo fundadores o no hubo fundadores? Los fundadores lo crean a partir de las estaciones probablemente. O hay primeros pobladores, ¿no? Esta fue ya te digo, la discusión alrededor, la discusión central en esa fecha, en Sí. 1884, si hubo primeros pobladores o hubo fundadores. Sí, yo creo que el sentido común Eh, dice que la ciudad o el pueblo en aquel momento se empezó a generar después de la estación. Yo creo que más Por- o menos lo mismo, Juan Carlos, pero lo cierto es que fue una discusión a principios de los 90 y a partir de una carta que le manda al que le manda precisamente un pariente de este señor Jorge Filippini, falleció hace poco, que le pide información a Adolfo Filippini, sobre precisamente de lo que él recordaba de la fundación de la parte, digamos, incipiente del pueblo de Capitán Sarmiento. A partir de esta carta, de abril de 1980, que le empieza, te digo, Jorge a Adolfo Filippini, porque los Filippini fueron una de las primeras familias que se asentaron en la parte rural y luego se fueron corriendo a la parte urbana, es que se empieza una polémica, porque Filippini le discute a Badie a través de varias décadas, ¿no? En parte de los 80, una parte de los 90, le discute esta cuestión, ¿no? Badie insistía terminantemente que debería ser Gerardo Gómez, el fundador, la figura fundadora, hoy se lo toma así, aunque yo creo que no es correcto, mientras que él discutía que habían sido primeros pobladores, los fundadores, entre ellos los Spinetta, y los Filippini, por ejemplo. ¿Ellas fueron las dos primeras familias? Entre ellas sí, yo diría que, bueno, digamos, la carta puntualiza demasiado en los Filippini, quizás no, ellos se considera en la carta, digamos, que básicamente uno de los fundadores, no fundadores, pero los primeros pobladores más importantes, uno no puede terminantemente descartar la importancia de otros. Por ejemplo, ya se podría hablar que, por ejemplo, los Lucotti ya desde 1889, 1888 ya estarían acá, te quiero decir. Pues tuvieron quizás mucha relevancia en los primeros años del pueblo. Los Lucotti, los Ravelino, por ejemplo, los Bonino, también ya los podemos ubicar en 1880 y pico. Hay una historia graciosa con eso, después vamos a hablar. Que son algunas de las familias. Don Pedro Diales ya también se lo puede ubicar cerca de esa época. Quizás Juan Zenón Verdún, ya no sé, el antepasado de básicamente gran parte de los Verdún. Te quiero decir, hay varios que ya podemos ubicar en 1884 y 1890, 1891. Ya podemos ubicar muy por esa fecha incipiente de lo que sería la parte urbana, que en ese entonces eran casillas, te quiero decir, casillas de madera. Claro. No había en sí mismos los edificios como tal, de material, fueron empezando a recibir algo después, ¿no? Digamos que tenemos que entender que, bueno, como todo pueblo, ¿no? Había... No, los pobladores se fueron acercando de a poco cuando vieron que había vida, que había movimiento, ¿no? Dejaron el campo.
por supuesto, fueron de a poco, por supuesto el éxodo mayor es a partir del 30, 40, 50, que por supuesto eso coincide a nivel nacional también, ¿no? Que la gente se vaya tirando un poco más a las ciudades, el conurbano, no a las fábricas, a la vida más urbana. A partir del 30, 40, 50. Sí, sí. Es obvio que en aquel momento toda la tarea era rural, ¿no? Generalmente, la mayor parte del trabajo, digamos, tenemos a los peones de campo, los peones de estancia, todo lo relacionado con las actividades de... Queda un poquito por eso. Sí, claro. Con las actividades del... Sí, todas las actividades de estancia, esencialmente. Te está tomando un matecito. Un matecito, uno, dos, decimos. Era todo el trabajo, era ese. Por supuesto, bueno, si nombramos estancias grandes, podemos decir la de Juárez Selman, fue un punto neurálgico, ¿no? Importantísimo en las primeras décadas de Capitán Sarmiento. Recordemos que el presidente es depuesto en el año 1890, pero ya la estancia en sí misma existía desde un poco antes, desde la década de los 1880, 1880 y pico. Yo no pude encontrar justo el año, pero es una seguridad que existía antes. Elisa en sí mismo como palacio es posterior a la estancia, es posterior es un dato poco conocido, la familia tenía una residencia de campo que era mucho más humilde, bueno, no quiero usar estos términos, relativamente humilde podríamos decir, a lo que terminó siendo después el palacio de Elisa. Pero de ninguna manera es que uno pueda afirmar que el Elisa existía ya en ese entonces. El Elisa es posterior a que el presidente viene exiliado, o se autoexilia, mejor dicho, en Capitán Sarmiento después de la revolución del año 90. Sus restos están aquí. Sus restos están aquí, están los de él, de su esposa, de sus hijos, de la mayor cantidad de sus nietos y creo que de algún bisnieto también. Mirá. Alrededor de 30 y pico de personas. También están de algunos cuñados, perdón, de unos yernos del presidente, si no me equivoco. Porque digamos la cripta, la bóveda, como se quiera decir, de los Juárez Herman en Recoleta fue básicamente desocupada. Me parece que queda 1 o 2 ataúdes allí, pero fue básicamente desocupada por cuestiones esencialmente de mantenimiento, monetarias en sí mismo. Como en cualquier familia, a veces uno no se pone de acuerdo para estas cosas, ¿no? Germán, la ciudad, el pueblo en realidad, nació hacia el lado de la ruta primero. El pueblo nació, mira, bueno, esa es la cuestión. Yo diría que qué parte se desarrolló más es interesante. Y sí, yo diría que quizás, no pensándolo, porque acuérdate, Juan Carlos, que por donde en sí mismo el plan o el desarrollo de la Ruta Nacional 8, eso es bastante posterior a lo que estamos hablando. Digamos que la ruta es de la década del año 36 o 38. Tengo entendido que hay alguna placa en el puente al río Arrecifes que lo marca. Durante el gobierno del presidente Justo fue que se inauguró la ruta número 8. Por lo tanto, podemos saber que fue en algún momento anterior al año 38 y posterior al año 32. Por eso dijeron, pero igual es 36 o 38 cuando se inauguró. Sabemos porque ya te digo, en el año 38 asume otro presidente a nivel nacional. Estamos hablando del general Justo. O sea, que si se extendió para allá fue una casualidad. Por cierto, si se extendió para allá puede ser alguna casualidad, ¿viste? Eso ya quizás deberíamos llamar a demógrafos, ¿no? A geógrafos para que nos den un poco la pista. Pero es probable sí que los barrios más antiguos hayan sido los de La Loma. No probable, con total seguridad ellos han sido ¿La Loma es el barrio más antiguo de Sarmiento? No, uno de los barrios, probablemente sea uno de los más antiguos, sea lo de La Loma, La Barraca también, porque La Barraca es una institución, no en sí mismo el barrio, pero La Barraca como sí, fue una de las empresas más primitivas que hubo en Sarmiento. Pero se desarrolló a través de varias décadas, pero seguimos, la empresa es primitiva. ¿Qué más? Pero sí, lo que pasa es que también hubo acá una cuestión con esta parte del pueblo de Capitán Sarmiento, que es que la gran parte de su desarrollo se va loteando a partir de la voluntad de los Apaulaza, que la estancia de Las Acacias, que fue comprada en remate en el año 1889 o
1888. 1888 o 1889, fue loteando paulatinamente, pero gran parte de esta zona pertenecía a la estancia Las Acacias, y por eso quizás su desarrollo siempre se vio pegado, ¿no? Pegado a lo que fue permitiéndose a medida que la familia fue permitiendo la colonización, ¿no? de esta parte. ¿Y por qué tenemos diagonales de un lado de la ciudad y del otro lado no? Bueno, las diagonales son una cuestión interesante. Yo no hemos podido dilucidarlo con tal seguridad. Puede ser, no estamos seguros, estoy estudiándolo, puede ser que haya habido alguna influencia francesa con este tipo de cosas, porque por esta parte del pueblo había muchas más franceses. De los pocos, bueno, en realidad siempre la comunidad francesa era una minoría, pero generalmente estaba de esta parte, y en la parte central, digamos, podemos ver lo que sería hoy la Taipa y muchas propiedades de esa cuadra y alguna que otra de la que le sigue, digamos, donde es que una veces es difícil dar ejemplo, se acuerda de los viejos negocios, pero donde está, digamos, Katmandú, Fausto y todo eso. Y después algunas más posteriormente en esa misma cuadra. Bueno, ese centro neurálgico, se podría decir, había varias familias francesas, entre ellas los Bodian, y quizás, viste, estuvieron al tener tantos terrenos. De hecho, la sucesión Bodian es una cuestión de estudio muy interesante, ¿no? Cuando se hace a fines de la década de los 1970, 1980, es muy interesante por la cantidad de terrenos que todavía conservaban en esta parte importante de Capitán Sarmiento, en el centro comercial, que quizás, viste, tuvieron alguna influencia, cómo fueron diagramándose, o quizás, viste, cuando se loteó. No tengo una respuesta definitiva, pero realmente es interesante para conseguir una respuesta que seguramente eso se puede dilucidar completamente. Esa es una de las hipótesis que yo he estro quizás, viste, considerando, pero no puedo comprometerme una respuesta definitiva. De cualquier manera lo anotamos para en algún momento venir con el dato. Claro, preciso. ¿El Club Sarmiento fue el primero de la ciudad? Pues yo estaba pensando el otro día, yo creo que fue el club, no sé si fue el Sarmiento o el Independiente, porque los dos estuvieron muy cercanos en el tiempo. Por esto, bueno, siempre tuvieron su rivalidad, ¿no? Pero sí, mira, eso no lo podemos fijar y buscar el dato preciso. Más allá, bueno, ¿a qué me refiero con la rivalidad? ¿No? El pueblo se fue dividir, una mitad del pueblo, ¿no? A razón de las vías del tren, terminó siendo radical y otra conservadora, que era lo que hablábamos con Pimpi el jueves pasado. ¿Qué parte del pueblo era conservador, qué parte era radical? Bueno, de lo que vendría a ser de lo de Bilbao, o sea, de la farmacia del pueblo, esa era la parte conservadora, y de esta parte era la parte radical. Que coincide con la Casa Radical que tenemos aquí también, ¿no? Claro, pero digamos, la Casa Radical fue mutándose por muchas partes de cualquier manera. Esa es otra historia, de los comités o de los comités, porque incluso te diría hasta que en una época el comité radical estuvo de la otra parte del pueblo. Mirá vos. También, así que eran... No sería muy bien recibido. Que parece ser que quizás querían provocar también. Claro. Y hubo un asesinato ahí también, porque bueno, ya te digo, la política fue muy sangrienta por mucho tiempo. Quizás todavía lo es, ¿no? Según a quien le preguntes, ¿no? Pero no al punto de matar a un dirigente como ocurrió aquí. Aquí por ejemplo, ¿dónde estaba? Bueno, estaba en... Es una tapicería. Bueno, en la Rivadavia. Bueno, casi Alem, que hay una tapicería. Sí. Bueno, ahí era donde estaba uno de los comités radicales en la década del 30, y ahí habían matado algún correligionario, seguro. Lo que pasa es que los comités eran lugares de hombres de fuerte carácter, por así decirlo. Y a veces sucedían estas cosas, pero totalmente, ya te digo, la división en el pueblo genera que los clubes también se vayan organizando alrededor de esta dinámica, ¿no? Así que el club independiente